si hay nuevos mensajes, toman el mensaje y lo procesan, y después de hacer ese proceso, botan una respuesta al web role para que éste comunique una respuesta final al usuario. Esto, como les mencioné anteriormente, nos garantiza básicamente dos cosas. La primera es que ningún mensaje va a quedar sin ser atendido, porque cuando un mensaje se intenta procesar y el worker role no puede procesarlo y se bloquea o se cae, el mensaje sigue estando en la cola. Entonces después el worker role que entre a reemplazar este que se cayó va a ir y va a leer, va a encontrar ese mensaje que no fue procesado y lo va a procesar para finalmente tener el resultado exitoso. Esto por un lado. Por el otro, la ventaja que tenemos es básicamente que vamos a poder hacer este sistema tan escalable como queramos. Supongamos que vamos a tener 5.000 usuarios porque es el día de la venta de las boletas del concierto este que les mencionaba. Y entonces este web role va a tener que escribir muchos mensajes en la cola. En este caso, al menos va a tener que escribir 5.000 mensajes. Como tenemos muchos mensajes aquí para procesar, la forma más rápida para evacuarlos es agregando worker roles. Y para Windows Azure, agregar nuevos worker roles no es ningún problema, pues podemos poner todas las máquinas que queramos y lo máximo que se nos va a demorar es 15 minutos, que es el tiempo que toma en levantar una máquina virtual de estas que les mencioné, que son las que conforman las instancias en Windows Azure. Para ir un poco más a fondo con los conceptos de almacenamiento, les cuento cómo funciona la suscripción a Windows Azure. Para suscribirse a Windows Azure es necesario entrar con un Windows Live ID al portal de servicios de Microsoft y allí compramos una suscripción usando una tarjeta de crédito. El costo por la suscripción es gratuito, lo único que pagamos siempre es el consumo que tengamos. Hoy en día tenemos muchas promociones asociadas, por ejemplo, a las suscripciones que podamos tener con MSDN, en las cuales nos regalan hasta 16 meses de Windows Azure para que podamos hacer las pruebas que queramos. De lo contrario, lo que hacemos es comprar una suscripción a Azure. Esta suscripción nos da un proyecto de Azure y dentro del proyecto vamos a tener tanto cuentas de almacenamiento como cuentas de hosting. También vamos a tener cuentas de bases de datos. Recuerden que hay una diferencia entre el almacenamiento de Azure y el almacenamiento en bases de datos. El almacenamiento de Azure es no estructurado, principalmente para archivos y mensajes, y el almacenamiento de SQL Azure es usando una base de datos y por eso va a ser mucho más costoso que el almacenamiento tradicional. Entonces, hablando ya específicamente de las cuentas de almacenamiento, estas que almacenan tanto tablas, colas como mensajes, les puedo comentar que una cuenta se divide tanto en contenedores como en tablas como en colas. Los contenedores son los que tienen los blobs y los drives que les describí, que son la abstracción de los blobs para poderlos manejar como unidades de disco en el sistema. Las tablas tienen entidades y las colas tienen mensajes. Todo este almacenamiento de blobs, de entidades y de mensajes puede ser accedido a través de REST. Con REST usamos el protocolo HTTP para pedir datos, para subir datos, para actualizarlos o para eliminarlos. Entonces vemos que ya no es necesario escribir todo un servicio web súper complejo con el WSDL y el manejo de SOAP y XML, sino que sencillamente Windows Azure ya sabe cómo exponer todo lo que grabemos dentro de su almacenamiento para que lo podamos acceder a través de la URL del navegador. Es por esto que todo lo que almacenamos en Windows Azure puede ser accedido no solo por .NET, sino también, por ejemplo, desde Flash, si queremos, o desde Java, o
desde cualquier entorno de programación que soporte el protocolo HTTP para pedir datos o para subir datos. Entonces vemos que Windows Azure es una arquitectura muy abierta que no nos obliga a trabajar solo con productos de Microsoft, sino que en realidad lo que nos permite es trabajar con el cloud completamente sin necesidad de preocuparnos de cosas que no son de nuestro enfoque, sino más bien pasar a hacer lo nuestro, que es el desarrollo como tal. Cuando nos inscribimos a Windows Azure, vamos a tener hasta 5 cuentas de almacenamiento y cada cuenta va a tener una capacidad de 100 terabytes. Es así como vamos a tener hasta 500 terabytes de almacenamiento para que lo llenemos como queramos con blobs, entidades o mensajes en las colas. Los blobs y los contenedores tienen unas capacidades de metadata para que expliquemos qué es lo que tiene cada contenedor o cada blob, y esta metadata es de hasta 8 kilobytes. Existe en Windows Azure algo que llamamos el CDN o Content Delivery Network, que son una serie de servidores distribuidos alrededor del mundo en los cuales se almacenan copias de la información que tenemos en los servidores de Azure, los servidores centrales, de tal manera que los usuarios tengan unos centros de datos más cercanos para bajarse los archivos que tenemos. Entonces, son un mecanismo para acercar los archivos a los usuarios cuando estos no están cerca a la central de Windows Azure. Las entidades dentro de las tablas pueden ser de hasta 1 megabyte. Esto quiere decir que cada registro en una tabla no puede superar la mega. Si la supera, es muy sencillo, por ejemplo, hacer que una columna dentro de la tabla lo que tenga sea una URL de un blob que tiene el resto de la información requerida. Y los mensajes también pueden ser solo hasta de 8 kilobytes. Si son más grandes, pues usaríamos el mismo mecanismo de escribir en alguna de las partes del mensaje la URL del blog en el cual queremos almacenar el resto del mensaje. Listo. Pasemos entonces ahora a la parte de SQL Azure, que es, como les mencioné, la parte más sencilla, porque SQL Azure sencillamente nos va a poner un servidor de SQL Azure allá en la nube. Entonces, ahí vamos a tener un administrador de base de datos relacional que se consulta con Transact SQL, tal como lo hemos hecho siempre, pero tiene algunas restricciones. Primero voy a mostrarles qué cosas sí tiene SQL Azure. Yo podría decir que SQL Azure contiene todo lo que nos permite manejar una base de datos relacional sin comunicarse con otras bases de datos. Entonces podemos tener constantes, constraints, cursores, triggers, índices, todo este tipo de cosas están disponibles. Acá tengo dos elementos en negrilla que son los datos espaciales y las tablas y vistas del sistema, que son elementos que no estaban en el surgir de SQL Azure, sino que se incluyeron en junio. Entonces, a partir de junio ya podemos tener bases de datos georreferenciadas en las cuales vamos a poder almacenar coordenadas y calcular puntos y distancias y todo este tipo de cosas. Y también vamos a tener la posibilidad de acceder a la metadata de las bases de datos. ¿Qué cosas no tenemos en SQL Azure? Básicamente no vamos a poder acceder a los archivos de las bases de datos porque dado que esta es una base de datos en la nube, pues no sabemos dónde está la ubicación física. No podemos hacer mirrors de bases de datos, pero les recuerdo que todo lo que se graba en Azure se graba 3 veces hasta las bases de datos. Así que vamos a tener 3 copias de la base de datos para obtener mayor seguridad en los mismos. Si necesitamos una copia local de una base de datos, tendríamos que usar SQL Server Integration Services para estar replicando la base de datos, pero esto se haría de una forma manual a través de
Integration Services y no con un Mirror porque no están disponibles. No tenemos consultas distribuidas. Esto quiere decir que no podemos, por ejemplo, consultar dos bases de datos distintas en una sola consulta. No podemos hacer administración de grupos, tampoco tablas temporales globales a nivel de servidor, pero sí tenemos tablas temporales a nivel de base de datos. Por eso les decía que las opciones que no están disponibles sobre todo son aquellas que tienen que ver con bases de datos distribuidas. Otras cosas que no tenemos aquí son, por ejemplo, el Service Broker o la integración con el CLR, dado que, como ustedes saben, el CLR, para poder funcionar integradamente con SQL Server, requiere que las DLLs que van a subirse al servidor estén en una ubicación dada para poderlas registrar, pero como allá arriba no tenemos un sistema de archivos determinado, pues por ahora no tenemos una forma de hacer este tipo de integración. La otra parte importante de SQL Azure es el DataSync. El DataSync es un módulo que nos permite aprovechar que en la nube tenemos una ubicación centralizada para poner un servidor de base de datos SQL Server y usar este servidor, entre otras cosas, para poder hacer réplicas de la base de datos con una base de datos local. Esto es lo que conocemos como Server Link. Nos sirve también para hacer aplicaciones desconectadas tipo Outlook. No sé si ustedes se han dado cuenta que Outlook funciona aún cuando hay internet o cuando no hay. Si hay internet, Outlook recibe todos los correos y envía todos los correos que tiene pendientes. Uno entonces se puede desconectar de internet y escribir nuevos correos o leer los correos que ya se han bajado. Entonces así funciona también esta parte de SQL Azure de DataSync, en la cual podemos hacer muy fácilmente una aplicación que apenas esté conectada a internet, suba y baje datos y después pueda seguir funcionando y almacene las nuevas subidas de datos para que cuando nos conectemos nuevamente estos datos se sincronicen con el servidor. Entonces lo que nos facilita este módulo de DataSync es que ya hay un conjunto de librerías que nos permiten crear estas aplicaciones sin necesidad de escribir mucho código. Lo único que tenemos que decir es a cuál base de datos nos vamos a pegar, cuáles tablas queremos tener sincronizadas y definir el momento en el que se va a hacer la sincronización como tal. Todo esto es muy sencillo y trabaja con los datos que tenemos en Windows Azure. Finalmente, también nos sirve para distribuir datos locales que tenemos en nuestras bases de datos fuera de la nube en un repositorio central unificado dentro de Windows Azure como tal. SQL Azure tiene básicamente dos versiones, la versión web y la versión business. La versión web tiene tamaños de 1 y 5 GB, la versión business puede tener tamaños de 10 y 50 GB. Para algunas personas estos tamaños pueden parecer muy pequeños, pero si necesitamos hacerlas más grandes, estas bases de datos, entonces tendremos que recurrir a técnicas de particionamiento. El particionamiento en SQL Azure se maneja a la manera scale out o escalamiento horizontal, es decir, teniendo varios servidores de bases de datos. En SQL Azure no podemos hacer que un servidor se vuelva más grande, ni que tenga más RAM, ni que tenga más espacio de almacenamiento. Lo único que podemos hacer es empezar a crear nuevos servidores de bases de datos, que es una acción también bastante sencilla que no toma más de 5 minutos por servidor. Entonces, como acá tenemos una pregunta, voy a dejar al final para responder todas las preguntas que tengamos en el listado para poder estar más enfocados en la presentación. Si quieren, sin embargo, pueden ir escribiendo todas sus preguntas en el Q&A. Esta gráfica nos muestra básicamente cómo podemos particionar nuestros datos
en bases de datos relacionales SQL, cuando